Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy feliz tarde, muy feliz domingo. Espero que estén pasando un muy bonito, muy hermoso, muy lindo fin de semana. Y el motivo de que yo esté aquí ahora mismo es que mañana a mi niño y a mí nos apetece muchísimo irnos a la playa. Y me ha estado convenciendo durante todo el día para que hagamos ya hoy el trabajo de mañana y así mañana no tengamos que perder más tiempo para ir a la playa. Solemos madrugar mucho, él más que yo. Bueno, de hecho yo madrugo porque él me obliga, esto es verdad. Tiene el más fundamento que yo, un rato largo. Entonces mañana nos apetece mucho. Ya sabes que para mí de verdad el mes de septiembre es muy importante, muy especial. Tiene una energía muy, muy importante. Y a mí la energía de la luna nueva en Virgo me tocó mucho. Estoy leyendo un libro muy interesante del cual te hablaré cuando me lo termine, que será en un par de días. Y me está haciendo ver muchas cosas, me está haciendo sentir muchas cosas y me está haciendo como mirarme más yo, así grosso modo, un poco lo que te puedo contar. Y por tanto mañana, pues a mi niño y a mí nos apetece irnos, tomarnos la mañana sin ninguna premisa. Mañana no tenemos trabajo tampoco, no hay ninguna sesión programada. Así que pues lo podemos hacer. Pero por supuesto había que dejar hecho el trabajo, eso por supuesto. Así que ya te digo también feliz lunes, feliz semana, te deseo que inicies una semana muy bonita. Ya por la tarde estaremos por aquí respondiendo comentarios y demás. Y además el hecho de que yo esté aquí ahora, cara a cara a ti, en vez de hacerlo como habitualmente, que es con la cámara hacia la tirada o la herramienta que usemos, que para mí es fundamental porque siempre digo lo importante es el mensajero a fin de cuentas, el emisario, no tiene por qué verse. Pero en este caso es que te quiero comentar una cosa que te la comentaré al final, te pido por favor que te quedes hasta el final. Hay una idea que me venía rondando hace unos días y te la quiero proponer, se las quiero plantear, proponer, para ver cuál es su sentir, qué sugerencias me pueden dar y ver si finalmente la llevamos a cabo o no. Entonces eso me parece más adecuado, más correcto, pues que nos veamos las caritas, ¿no? Que además hacía tiempo que no nos veíamos, así que viene bien también de vez en cuando. Entonces, vamos primero con esa energía del día de mañana. Bueno, sí, del día de mañana. Sí, del día de mañana. Iba a decir el día de hoy, no, pero el día de mañana es la costumbre de no grabar así con tanta antelación. Mañana, además, esto también lo hemos hablado otras veces, no pasa nada porque se anticipe la energía, puedes anticipar la energía de muchísimo tiempo antes. Lo importante es que se haga bien hecho y aquí siempre lo hacemos y en eso te incluyo a ti, por supuesto. Así que vamos a ver cuál es esa energía para mañana, lunes día 9. Y hoy vamos a hacerlo más trilero que nunca, no te voy a decir nada de lo que tenemos aquí. Solo te voy a pedir por favor que te figures que estás así, delante de mí, frente a mí, y que tú elijas una opción entre mi izquierda o mi derecha. Y esa va a ser la que te dé la energía del día. Y pues eso, que muchas gracias como siempre por estar aquí, muchas gracias por comentar, compartir, todo eso que siempre se dice, pero que además es cierto, es muy cierto, porque esto no es un tema de que tú quieras destacar o no es un tema egoico, es un tema de que si a ti te parece que este trabajo es interesante, si parece una tontería, pero simplemente con darle me gusta, quizás estás permitiendo que eso le llegue a otra persona. Y no te digo nada si lo compartes. Entonces, por todo eso, sin ningún compromiso, por supuesto, por todo eso, muchísimas, muchísimas gracias. Así que, bueno, si estás preparado, preparada, vamos con esa energía y vamos con la opción de la derecha, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Yo no los he visto, también tengo que decírtelo. Así yo me llevo la sorpresa también, porque, hombre, si no, pues a ver. Y, a ver, seguro que no quieres cambiarla. No, es broma, es broma. Además es muy chula, muy bonita. Vale, tu energía del día de mañana, tu energía del día de hoy, si lo ves mañana, también puede ser, que follo me hago yo solo. Energía del lunes día 9, ya está. Sota de copas. Mira, hablando de niños y de niñas interiores, yo creo que hoy te están diciendo, haz un poco lo que te contaba este señor, lo que te cuenta este señor, inténtalo al menos. Yo sé que todos tenemos responsabilidades, yo sé que todos tenemos obligaciones y todos tenemos historias, pero es muy importante esa conexión con el niño interior que para mí representa esta sota de copas. Quizás porque yo hoy estoy más sensible a él, pero en general para mí las sotas siempre hablan de la infancia, la juventud, la nuestra, la primera, es decir, mi juventud, mi infancia, mi niño interior, o tu niño, tu niña interior, y también la infancia o la juventud que nos rodea. Prestarle atención un poco, escuchar a los niños. El otro día leí una frase súper bonita de Sadhguru que decía que cuando un niño viene a tu vida o entra en tu vida, es momento de
de aprender, no de enseñar. El adulto, obviamente, siempre tiende más a enseñar, a decirle cómo tiene que hacer las cosas, cómo no, y se nos olvida que ellos son más sabios que nosotros, bastante más. Entonces, para ti la energía del día es: cultiva ese contacto, sobre todo si eres papá o mamá, o si por alguna razón tienes un vínculo más particular con la infancia o la adolescencia. Entrégate con mucha más razón mañana a esa tarea. Ábrete también, posiblemente esta sota de copas sea un heraldo de una noticia, un anuncio, perdón, de noticias que te pueden llegar por medio, por boca, hablando de mensajeros, los niños son grandes mensajeros. Te puede llegar por boca de ese mensajero pequeñito, pero muy grande al tiempo, así que mucha atención a eso. Y yo diría también, ¿cuánto tiempo hace que no lo haces? Que igual me dicen, no, se lo hago cada día, me encantaría, o cada X tiempo, cada vez que puedo, me encantaría. Pero por si acaso te digo, ¿cuánto tiempo hace que no le haces un caprichito a tu niño? Algo tan simple como, pues lo que voy a hacer yo, llevármelo a la playa, porque puedo hacerlo, claro, si no pudiera, tendríamos que esperar. Pero es encontrar la oportunidad, generarla, encontrarla no, generar la oportunidad. Y si no, simplemente sentarte a escucharlo, a hablar con él, hacerle muy partícipe también de tu vida, porque, por ejemplo, en Ho'oponopono se habla mucho del trabajo con el niño interior que te ayuda a limpiar en automático. Cuando tú hablas con tu niño y le dices, hey, vamos a hacer esto, vamos a seguir esta práctica y tú eres muy importante, que además es verdad, no es hacerle la pelota, es que es verdad. Tú eres muy importante en esto, tú vas a ayudarme, nos vamos a ayudar mutuamente, pero tú tienes una gran capacidad y en lo que el adulto está ahí metido, que a veces ocurre, porque el trabajo, todo eso, el niño interior está haciendo su trabajo, está haciendo su limpieza y eso es muy importante. Entonces conecta con esa función del niño también. Déjate sorprender, en todo caso, yo creo que la premisa sería déjate sorprender, déjate que el niño te asalte como quiera que sea, o que la infancia te asalte como quiera que sea. Además, creo que mañana comienzan las clases escolares, al menos aquí en España. Creo que sí, no sé si en todas las comunidades, pero al menos aquí en Canarias sí, en alguna otra comunidad creo que también. Así que plantéatelo también así, quizás como eso, como una vuelta al cole para ti, volver un poco a retomar cosas que a lo mejor has dejado un poco más abandonadas, hablando de la vuelta al cole como la vuelta al cole de la vida, no ya como los estudios propiamente dichos. Vale, pues esa es tu energía del día. Me voy a tomar un poquito de agua. Aquí aún hace mucho calor, al menos para mí, que también tengo el nivel que tengo de tolerancia al calor. Vale, y si tu elección ha sido la derecha, no sé si te lo he dicho bien, sí, izquierda y derecha, sí, vale. La otra opción, la derecha, sería, wow, espada de mago, confía en tu magia, 37. 37 que suma 9 y estamos en ese mes 9 y estamos en ese mes lo hablamos el otro día, te invito a que si no lo viste o si quieres refrescar conceptos, te invito a que recuperes el vídeo que hicimos justo de la luna llena en Virgo y hablamos del tema del 9, lo que simbolizaba, etc. Así que te voy a leer lo que dice el librito de esta carta que te ha aparecido aquí, carta 37. Interesantísima esa carta. Espada del mago. Confía en tu magia, nada te puede detener la belleza que buscas. Esas son las palabras claves. Confía en tu magia, nada te puede detener la belleza que buscas. Escucha esto, qué interesante. Cuando aparece la espada de mago, se te está invitando, cuando aparece la espada de mago, se te está invitando a cortar los cordones que te unen a formas anticuadas de pensamientos y creencias o amigos que no son sinceros. Con el poder de la espada de mago, nada puede detenerte, hacerte daño o apartarte de la belleza que buscas o del objetivo que deseas de todo corazón. Con el poder de la espada de mago, la espada es una herramienta, no un arma, así que asegúrate de que la empuñas sabiamente y por el bien supremo. Encuentra esos lugares estancados en los que te mantienes atado a una persona tóxica, un lugar concreto o un pensamiento o creencia incorrectos y permite al acero obrar su magia.
Cuando crees en los milagros, perdón, un importante legado de magia se pone a tu disposición. Pero no mires al cielo para que te conceda un deseo. Mira dentro de ti. Utiliza la espada de mago para hacerte camino entre las creencias limitantes. Recuerda que todas las creencias son limitantes. Y establece tu intención para crear lo que deseas. Cuentas con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la tarea que tienes delante. Solo precisas reunir los medios para desplegar todos tus recursos. Cuando aparece la espada de mago, es el momento de empezar a moverse. No es una herramienta de contemplación. No te quedes mirando el filo finamente pulido. Es un instrumento que requiere una acción decisiva. Y recuerda, la espada está viva. Contiene una sabiduría a la que puedes invocar para que te ayude a encontrar la mejor manera de actuar. No titubees, actúa. Esta carta salió, no recuerdo cuándo, pero no hace mucho, yo creo que fue a lo largo del mes de agosto. Y quizás nos están recordando una vez más la importancia de creer en nuestra magia y utilizar esa magia para nuestro mayor bien. En el libro que me estoy leyendo, de hecho, ya verás qué curioso esto cuando hablemos de él, se habla mucho de la magia. Se habla muchísimo de la magia y se habla mucho del poder de co-crear, que es de lo que nos está hablando aquí esta carta. Entonces, para mí, la energía del día para ti es, plantéate a quién le estás dando tu poder, cómo estás utilizando tu poder, de qué manera lo estás usando, si lo estás usando más, no voy a decir para el mal tampoco, pero de una manera más errónea, en el sentido de que no le estés sacando todo el partido que podrías, o en el sentido de que lo uses un poco a medias por falta de fe en ti. Y además es curioso porque empezando la semana quizás sea un buen momento para empuñar esa espada y definitivamente cortar lazos y cortar historias, lo que hemos contado aquí ahora, de relaciones, de vínculos, de creencias, de actitudes, de hábitos. Corta con un hábito que no es bueno para ti, corta con el posponer un hábito que sí es bueno para ti, que es algo muy humano. Mañana, pasado, el mes que viene, el lunes empiezo la dieta, ese tipo de cosas, ¿no? Somos así los humanos, de verdad. Pero corta con eso, ¿sí? La energía sería corta con eso, corta con esa tendencia a veces como a diluirnos, esa magia, esa fuerza, esa capacidad tan grande que te acaban de describir aquí, la diluimos porque ponemos esa energía en cosas que no merecen tanto la pena. Y además eso tiene otra consecuencia, que es que tu propia energía se va mermando y te puede entrar energía indeseable. O sea, si yo no creo mi magia, yo no me pongo en mi sitio, yo no vivo la vida para la que fui, que elegí en definitiva, y así para la que fui creado, la vida que yo elegí, la vida que, si yo no veo mi vida en mi propósito de alma, estoy dándole permiso a personas físicas y no físicas para que de alguna manera me utilicen como su comodín. Y esto yo creo que es así, es mi opinión, no es la verdad, pero yo creo que esto es así. Entonces, para nuestro nivel energético, nuestra seguridad energética, física y de todo tipo, es muy importante que hagamos, yo primero, que hagamos este ejercicio de confiar en la magia y coger esta espada, que recuerda lo que dice, es muy importante, es una herramienta, no es un arma, esto también, de verdad, que no vayas a cortar cabezas por ahí a diestro y siniestro, que ese no es nuestro estilo, nosotros vibramos en otra cosita. Vale, pues qué guay, pues me ha encantado la sota de copas para un lado y que además yo creo que casan perfectamente, ya sabes, como siempre también, quédate con aquello que te resuene, ¿no? Lo que no te resuena y no hay que meterlo con calzador, pero quédate con aquello que te resuene, perdón, y suelta lo que no. Y si si los dos han tenido un poquito de sentido para ti, pues conjúgalo, ¿vale? También quizás lo bonito de esto es que como tienes un poquito más de tiempo, si lo ves hoy, si lo ves mañana tampoco pasa nada, pero si a lo mejor te salta este vídeo esta tarde de domingo y tú dices, pues mira, tengo un poquito más de tiempo para reflexionarlo, para sentirlo. Yo creo que estas cosas más que echarles mente y reflexión hay que echarle sentir y corazón, ¿vale? Esa es la energía del día. Me vas a permitir que vaya por un poquito de agua porque se me ha terminado, lo siento. Me pongo pausa y ya venimos y te cuento esa idea que se me ha ocurrido. Vale, hidrataditos de nuevo. Habrás comprobado que estos últimos días, bueno,
puede que no te hayas enterado, te lo cuento, que yo a veces doy las cosas por hecho, tengo que aprender a no dar las cosas por hecho. Que estos últimos días hemos estado haciendo unos directos, bueno, en verdad son falsos directos porque son vídeos ya emitidos en su momento, pero que a mí me parecía interesante, atractiva la idea de que los aireáramos de nuevo y que probablemente pudieran llegar incluso a gente nueva. Me pareció interesante la idea y entonces fui un poquito torpe, la verdad, porque como estoy aprendiendo a hacer estas cosas, pues fui un poquito torpe y de hecho tengo que pedir disculpas a Uriol, lo siento mucho, a Beatriz, lo siento mucho Beatriz, a No Name y no sé si a alguien más, porque me equivoqué y los corté y les dejé ahí con la palabra en la boca. Bueno, la lié parda, lo siento. Entonces la idea era esa, pero en verdad luego me di cuenta de que generaba un poco de interés en el sentido de que quizás hay preguntas, no preguntas al tarot, porque a mí eso no me apetece nada, pero en nada, hacer un directo para que tú le preguntes al tarot por una historia, por la otra, por fulanito menganita. No es mi forma de trabajar desde el amor, nunca lo ha sido y no lo va a ser ahora. Pero sí quizás preguntas, que podamos hacer preguntas de carácter evolutivo, que es la que a mí que es el tipo de preguntas que a mí me mueve y lo que siempre intento hacer aquí. O simplemente me apetece mucho a mí, ya por eso te lo estoy planteando, por eso se lo estoy planteando, porque al final son ustedes los que van a decidir. Me apetece mucho la idea de reunirnos una vez en semana, quizás un fin de semana, un sábado, un domingo, y comentar lo que ha ido pasando durante la semana, porque yo muchas veces me voy anotando las energías que van saliendo, cómo yo voy trabajando con ellas. Me consta que otras muchas personas lo hacen también. Y podría ser interesante que nos reuniéramos, que nos viéramos, que nos escribiéramos, hablando de eso. ¿Qué te ha movido esta semana? ¿Cómo has visto esta energía de esta semana? ¿Qué lecciones nos puedes compartir a los demás? ¿Qué sensaciones? ¿Qué opiniones? O incluso de cualquier otra cosa que no esté necesariamente ligada con la energía del día, pero que tú quieras compartir con nosotros. Porque somos una comunidad muy bonita y una familia muy bonita, entonces la familia de vez en cuando tiene que reunirse, creo yo, ¿no? Y esa es la idea, o sea, que hagamos un directo que sea un directo realmente un en vivo, donde nos podamos contactar de una manera más íntima, más directa, la palabra lo dice, y que podamos compartir eso, sensaciones, impresiones, opiniones, y a mí me apetece un montón porque además sé que voy a aprender un montón. Yo el otro día lo hablaba con una persona que tuvo una sesión y le dije, es que tú no sabes todo lo que tú me has enseñado a mí hoy. Es que de verdad, para mí es un intercambio de alma y de hecho yo lo creo, cuando alguien viene a ti, ahí había algo, hay una memoria compartida, una vida pasada compartida, mayor o menor medida, pero ahí hay algo, nadie llega gratuitamente a tu vida. Yo eso, aunque sea por una cuestión aparentemente de trabajo, nadie llega a tu vida, al menos, mucho menos digo yo en este tipo de trabajo, de forma aleatoria, de forma gratuita. Entonces, el planteamiento sería, no sé si comenzar este fin de semana próximo, tenemos toda una semana por delante, o si prefieres hacerlo a mitad de semana, no sé, de verdad que ahí estoy un poco más desubicado, porque también depende un poco de la disponibilidad de cada uno, no todos vamos a tener la misma, porque es imposible que todos coincidamos, pero, o sí, quién sabe, no quiero yo crear aquí una creencia limitante, quién sabe, puede ser. Pero además, si no puedes estar o si no te apetece estar un día, tampoco hay que estarlo, pero siempre se va a quedar eso colgado ahí. La información, una vez terminado el en vivo, siempre se va a quedar ahí, o sea que la puedes rescatar. No sé, la idea es esa, la idea es que nos encontremos una vez en semanita para valorar, para comunicarnos, para transmitirnos, para apoyarnos, para enriquecernos como hacemos. Porque fíjate, o sea, en los comentarios de la mayoría de los vídeos, unos más que otros, porque algunos mueven más que otros, obviamente, pero en los comentarios de la mayoría de los vídeos yo veo una entrega, iba a decir entre ustedes, entre todos, obviamente, pero yo que lo veo un poco más desde fuera, veo una entrega tan bonita, veo una implicación, veo unos gestos de empatía, de cariño, de preocupación sana, de interés sano por las personas. Cuando Pato estuvo malita, por ejemplo, todo el mundo preguntaba por Pato, porque se la echaba de menos, y es verdad, Pato, te echamos de menos. Yo siempre he visto aquí desde el principio, ahora en febrero de este próximo año haremos 3 años aquí,
Y yo siempre he visto eso, esa humanidad, esa esencia tan bonita. Así que yo creo que puede ser interesante que alimentemos esa esencia, esa humanidad, de una forma un poquito más directa. Entonces, propónganme días, momentos. Claro, también hay gente que vive fuera de España, me refiero. Hay diferencias horarias. No sé, ahí ya, por eso quería comentarlo, porque ahí ya me pueden echar ustedes una mano. Si les apetece la idea, obviamente, si me dicen que no, pues no lo vamos a hacer, pero si les apetece la idea y si veo que hay un interés, ¿no? Interés me refiero en el sentido de que les motiva, igual que me pueda motivar a mí, pues genial. Me proponen qué momento creen que podría ser mejor y entre todos vamos a ir un poco ahí viendo qué momento puede ser el mejor, si finalmente se hace, qué momento puede ser el mejor para que nos venga lo mejor posible a todos. Porque ya digo, con la diferencia de horarios y demás, pues eso. Así que ahí está, te deseo que acabes de pasar muy feliz fin de semana, muy feliz tarde de domingo, te agradezco muchísimo. Yo con esto me pongo ultra pesado, pero es que lo tengo que decir, gracias, gracias, gracias. Es mi palabra preferida desde que soy así de pequeñito, tampoco es que haya crecido mucho, pero es mi palabra preferida y siempre lo fue y ahora por muchos motivos, Ho'oponopono incluido, sigue siendo una de las palabras preferidas de mi vida. Pero además la siento, además cuando te la digo, de verdad, cuando se las digo es que la siento aquí dentro. Gracias, 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 feliz vida. Nos vemos ya el martes, bueno, mañana por la tarde ya cuando lleguemos a la playa. Seguramente que nos pondremos por aquí a leer comentarios y demás, así que por favor, gracias como siempre también por dejarme esos comentarios tan chulos, tan bonitos, porque nos nutren muchísimo. Gracias, feliz vida.